Lo vimos crecer en Shameless, serie de mis faves, y que recomiendo a cualquiera que esté viendo este vídeo. Inmediatamente después del final de esta serie apareció como absoluto protagonista de su propia historia. The Bear apareció sin mucho ruido, pero sus impecables interpretaciones, su magistral guión y su buenísima fotografía han hecho, junto al boca a boca de la gente, que la serie logre el lugar que mereció desde el principio. Mientras su vida privada tomaba interés por su relación con la Rosalía y nos dejaba atónitos con este spot publicitario, Jeremy Allen White seguía inmerso en la continuación de una primera temporada de The Bear que nos había dejado con Carmy decidido a abrir su propio restaurante. Tras el estreno hace ya un año de esta segunda parte, Jeremy se ha hecho con todos los reconocimientos posibles en esta temporada de premios. Él, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach y la serie en general han arrasado en las distintas ceremonias, posicionando a The Bear como una de las mejores series de los últimos años. Ahora acaba de estrenarse la tercera temporada y vamos a hablar de lo que ocurre en ella. Resumiendo, The Bear, temporada 3. Empezamos con un recorrido por la vida de Carmy, desde su estancia en Nueva York a su paso por Copenhague. Estos sitios, las experiencias vividas ahí y el trabajar con distintos mentores con enfoques diferentes le han convertido en el chef que es en la actualidad. Pasado el primer día de trabajo en el restaurante, Carmy considera llamar a Claire mientras Sydney le pide que hable con Richie. Esto sí que lo hace y envía un mensaje a Richie pidiéndole disculpas por lo que dijo de él, pero no se atreve a hablar con Claire. Mientras tanto, Marcus está en el hospital despidiéndose de su madre que falleció durante el turno en el restaurante. La puerta del congelador finalmente se arregla y Carmy afronta todos los días que vienen por delante, anotando algunos puntos no negociables que él y el resto del equipo tendrán que cumplir para lograr alcanzar una estrella. Carmy piensa en sus nuevos menús, ya que ha decidido que cada día se servirá uno nuevo. Esto no le parece bien a nadie más que a él, y provoca un enfrentamiento entre él y Richie. Sydney, por su parte, está frustrada porque, aparte de sentirse entre ellos dos, piensa que Carmy no la tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Es por eso por lo que Sydney se piensa si firmar o no el contrato de asociación. Tras el funeral de la madre de Marcus, el equipo pasa por un caótico primer mes de servicio en The Bear. Los cambios diarios en el menú de Carmy aumentan rápidamente los gastos del restaurante, lo que enfurece a Natalie y a Cicero. Richie, por su parte, intenta implementar sus propios no negociables, algo que le enfrenta de nuevo con Carmy. Además de esto, lidia con tener una buena relación con su ex y la pareja de esta. Frank y Tiff van a casarse y Richie ha sido invitado. No sabe si debería aceptar ir o centrarse en su hija y ya. Sydney, que ha decidido irse a un nuevo apartamento, aún no ha revisado ni firmado el contrato de sociedad. Tras visitar su nueva casa con su padre, es abordada por la calle por Adam Shapiro, que le dice visitó el restaurante hace poco y observó el caos en la cocina. Aparte de comentarle esto, la halaga por su trabajo. Todo en el restaurante cambia cuando Natalie recibe la noticia de que un importante periódico planea escribir una reseña de The Bear. Todos se dan cuenta de que un crítico gastronómico ya ha visitado el restaurante. A esto se le suma que debido al menú cambiante y a las necesidades específicas de Carmy, Cicero, harto de gastar dinero, lleva al restaurante a su amigo al que llama el ordenador. Este, un genio con los números, revisa gastos para encontrar dónde puede reducir costos. Llega a la conclusión de que se puede prescindir de Marcus y su trabajo con la repostería. Natalie se niega en rotundo. Tanto él como el resto de empleados son imprescindibles. Muchos de ellos, como Tina, llegaron un día cualquiera y lograron quedarse y acabar formando parte de la familia. Tras esto, Natalie se pone de parto mientras iba a comprar cosas para el restaurante. Intenta llamar a sus seres más queridos, pero como ninguno le contesta, acaba llamando a su madre. Donna parece demasiado emocionada por la llamada, tanto que Natalie tiene que pedirle que se calme y que no quiera ser más protagonista que ella. Donna trata de ayudar a su hija con las contracciones mientras le cuenta cómo fue el parto de sus hermanos y el de ella.
Entre dolor y dolor, Natalie comprende más a su madre, lo mucho que debe estar sufriendo alejada de sus hijos y el esfuerzo que está haciendo para ayudarla. En medio de todo esto, la comunidad de restaurantes recibe el anuncio de que Ever, un lugar que marcó a Carmy y en el que aprendió casi todo lo que sabe, va a cerrar. La noticia impacta a Carmy, que reflexiona sobre el futuro de The Bear. A esto se le suma que el ser incapaz de llamar a Claire le está pesando. Duda si está haciendo bien o está dejando pasar una oportunidad única de ser feliz con ella. La que también duda sobre su futuro es Sydney, cuando recibe una llamada de Adam Shapiro diciéndole que va a abrir su propio restaurante y que quiere que ella configure el menú de este. Cuando le lleva comida a Natalie y a su bebé que ya ha nacido, Pete le dice que ha mirado su contrato para asociarse con Carmy y que es bastante justo. Sydney vuelve a replantearse si seguir en la caótica cocina de The Bear y a la sombra de Carmy o buscar su propio nombre en la cocina de Adam. En medio de las dudas de Carmy, Cicero le dice que le retirará la financiación si el restaurante recibe una mala reseña por parte del crítico gastronómico. Carmy lidia con esto mientras invita a Sydney a la última noche de servicio del restaurante que va a cerrar. Sydney está a punto de comentarle la oferta que le han hecho, pero decide dejarlo para otro momento. Carmy se plantea seriamente llamar a Claire, pero tras pensárselo mucho decide no hacerlo. Neil y Ted van al hospital donde trabaja la chica, diciéndole cómo se siente Carmy y explicándole que tiene que dar ella el paso. En la última noche del Ever, todos los chefs destacados que un día trabajaron ahí se reúnen para cenar. Richie también es invitado por el tiempo que pasó en esas cocinas. La chef Terry da un discurso de bienvenida explicando cómo ha sido su experiencia en ese negocio. Tras el momento se sientan a cenar y hablan de sus experiencias al salir de ahí. Carmy no puede parar de mirar a David Fields, recordando todas las veces que este fue durísimo con él. Luca y Sydney le advierten que está mirándolo demasiado, viendo cómo inmediatamente después se levanta y va tras él. Carmy se enfrenta a él encontrándose a un David muy tranquilo y que le dice, gracias a cómo lo trató, ahora es el chef que es. Carmy se queda en shock con la respuesta, incapaz de decir nada más. Decide irse a tomar el aire y hasta él llega la chef Terry, que le habla de cómo ha sido llevar un restaurante de tanto éxito tantos años. La chef le dice a Carmy que la próxima vez que se vean le llame Andrea. Tras la cena, Sydney decide dar una fiesta en su casa. Luca, la chef Terry y miembros del personal de The Bear y Ever acuden pasándoselo en grande. Al ver una reseña del antiguo Original Beef y pensar en cómo ha cambiado todo desde entonces, Sydney sufre un ataque de pánico. No sabe si seguir al lado de Carmy o si aceptar la oferta de trabajo de Adam. Carmy, mientras tanto, está andando por la calle cuando descubre varias llamadas perdidas de Cicero. También hay una alerta de Google que dice que la reseña de The Bear ya salió. Carmy maldice al aire, aunque aún no está seguro si la reseña es positiva o negativa.